Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Vamos a seguir estudiando esta noche la vida de Lot. En Génesis 19, 1 al 11 vamos a tocar el tema. El tema es cómo vivió Lot en Sodoma y el título es Lot cerca de Sodoma y lejos de Dios. Entonces en el versículo 1 dice lo siguiente, en adelante. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o estén con ellas fuera, las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quitad allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá que de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían una gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron a romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces vamos a orar esta noche y seguimos, que el Señor nos guíe en este pasaje. Entonces, Padre Santo, te damos gracias hoy por esta palabra tuya. Te pedimos que dispongas nuestros corazones, abre los corazones de cada uno de nosotros, y que tu palabra penetre como sabe penetrar hasta los tuétanos, lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, y nos hables, y estemos dispuestos a aprender y a corregir, si hay algo que corregir en nuestras vidas, o estar vigilantes a lo que tú dices esta noche. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver aquí a Lot en Sodoma, adentro de la ciudad. Y aquí vamos a explorar las consecuencias de la decisión de Lot que tuvo al vivir en Sodoma. Una ciudad que era conocida por su gran perversidad allí. Y la vida de Lot en Sodoma es una advertencia clara para cada uno de nosotros de los peligros de asentarse en un lugar corrupto, en un sitio corrupto, un ambiente corrupto, sin mantener una postura firme ante el pecado, de rechazo ante el pecado. A lo largo de este pasaje que vamos a ver, vemos cómo Lot fue afectado tanto en el ambiente corrupto de Sodoma como en la debilidad de su testimonio y del liderazgo espiritual. Entonces vamos a ver cómo Lot se alejó de Dios en ese momento y se volvió un ciudadano totalmente de Sodoma. Entonces vamos a ver la inclusión, cómo fue esa entrada de él a Sodoma. En el versículo 1
Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Allí estaba él. Entonces, Lot no solo decidió vivir en Sodoma, sino que se integró tanto a la vida de Sodoma, de esta ciudad, que terminó ocupando un lugar prominente en esa ciudad, lo cual revela cómo su vida espiritual se vio comprometida en ese sitio. En Lucas 9:25 dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Así le pasó a él. Entonces, él dice que estaba sentado, el versículo 1 dice que estaba sentado ¿dónde? En la puerta de Sodoma, ¿sí? En esas épocas las ciudades tenían su puerta. Entonces, por la noche cerraban, eran muros y cerraban la puerta, y al otro día pues la abrían, por seguridad. Y dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando los dos ángeles llegaron a la ciudad, él se dio cuenta. Él se daba cuenta quiénes entraban, quiénes salían, quién era que venía por primera vez o ya llevaban tiempo, ¿no? En las culturas antiguas, las puertas de la ciudad eran un lugar donde los líderes y jueces se reunían para decidir asuntos civiles, resolver pleitos y recibir a los visitantes o despedir a las personas. El hecho de que lo esté en la puerta sugiere que había alcanzado una posición de liderazgo o prestigio en Sodoma. Era muy conocido él allí. A pesar de su rectitud personal, Lot había metido su vida en una sociedad moralmente corrupta y por alguna razón decidió permanecer allí, en ese sitio. Este detalle sugiere que Lot se había adaptado y en cierto grado conformado al ambiente corrupto de Sodoma. Se le pegó todo eso y como que empezó a vivir tranquilamente allí. En 1 Juan 2, 15, 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí empezó la familiaridad con el mal. Lot vivía tan cerca del pecado que parecía haber desarrollado cierta tolerancia hacia él. En 2 de Pedro 2, 7 y 8 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo hechos inicuos de ellos, de estos habitantes. Entonces aquí menciona la palabra que Lot estaba angustiado. Él se angustiaba por la vida perversa de los habitantes de esta ciudad, de Sodoma. Su decisión de quedarse y su importancia en la ciudad demuestran que aunque no compartía las prácticas inmorales de los sodomitas, no tuvo la fuerza espiritual para separarse de ese entorno y decir, no sigo acá. Esta inclusión en la cultura depravada deterioró su vida espiritual y afectó su testimonio allí. Vivir metido en un ambiente corrupto sin tomar medidas claras para distanciarse del pecado puede debilitar nuestro testimonio, nuestra fe y afectar nuestra relación con Dios. Lot es un ejemplo cómo el compromiso con el mundo puede nublar el juicio y llevar la pasividad espiritual. Uno no puede estar pisando con un pie las cosas de Dios y con el otro pie el mundo. Eso trae inestabilidad en la vida espiritual. A mí hace como unos 20 años me pasó algo difícil. Yo estaba sin trabajo y con una familia, pues uno se afana, ¿no? Y un buen tiempo sin trabajo duré. Entonces un familiar tenía una ferretería, montó una ferretería. Él es un hombre recatólico y sigue siéndolo, sigue orando por él, pero nada.
Y entonces empecé a trabajar con él con la necesidad que tenía y bueno, me pareció bien. Y una persona conocida y afectuosa, pero con el tiempo empezó a exigirme o a hacer cosas torcidas, y en últimas ya él quería abrir los domingos también, y yo servía en la iglesia allá en Bogotá, entonces que el domingo tenía que trabajar con él, y empezó ahí la lucha, y como que sí, como que no, la necesidad, pero Dios, y eso empieza ahí una división en el corazón muy fea, al punto que me tocó retirarme y empezó a inventar cosas de mí, y me afectó el testimonio en la iglesia inclusive, y afectó mi vida espiritual. Eso pasa, hay que tener mucho cuidado el ambiente con quien estamos allí metidos. Y un punto, bueno, vamos a leer del 1 al 3 nuevamente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma en la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Entonces, este hombre, a pesar de estar influenciado por Sodoma, Lot todavía mostraba rasgos de la rectitud de ejercer hospitalidad y proteger a los forasteros, una cualidad importante en aquella época bíblica. Entonces aquí vemos la hospitalidad de Lot con los ángeles. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, como nos cuenta aquí, Lot los reconoció de una vez como visitantes importantes, algo tenían especial, y rápidamente los invitó a su casa, mostrando un acto de hospitalidad y cuidado con ellos. Su insistencia en que se quedara bajo su techo refleja que Lot, a pesar de estar en un ambiente corrupto, aún mantenía principios piadosos en su comportamiento personal. Él sabía que no era seguro para ellos quedarse en la calle por la noche debido a la maldad de todos los habitantes de Sodoma. Este gesto de hospitalidad revela que Lot tenía temor de Dios y un sentido de responsabilidad hacia los forasteros. En el versículo 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no tengáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no les hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, al recibir los ángeles, Lot tomó medidas extremas para proteger a de los sodomitas que querían hacerle mucho daño. Cuando los hombres de la ciudad se acercaron a la casa de Lot exigiendo que entregara a los visitantes, él se mostró dispuesto a defenderlos, aunque de una manera bien cuestionable, ¿no? En su desesperación en que estaba viviendo, incluso ofreció a sus hijas, para proteger a los ángeles, lo que revela la presión y el peligro al que estaba sometido. Aunque este acto es difícil de comprender, muestra hasta qué punto Lot valoraba la hospitalidad y el deber de proteger a los invitados en esa cultura, ¿no? Entonces, aquí la hospitalidad de Lot es un reflejo de su carácter justo, pero también de cómo el compromiso con el mundo puede llevarnos a decisiones muy erradas. En su intento de proteger a los ángeles, Lot comprometió los valores de su familia, lo que indica una distorsión
prioridades debido a la influencia del entorno corrupto en que andaban. Y uno cuando vive en un país extranjero, la vida no es fácil, porque las leyes están para los locales de un país. Una persona extranjera cuando llega a otro sitio, a un país, es difícil, ¿sí? Para empezar, para trabajar, para sacar papeles. Y Lot estaba allí siendo un extranjero, ¿sí? Entonces los mismos de Sodoma empezaron a presionarlo más y más, ¿no? Entonces aquí hay una gran depravación en Sodoma. Y la escena que sigue aquí es una muestra clara de la corrupción extrema en Sodoma, donde la depravación moral y la falta de respeto por Dios y por los seres humanos eran predominantes. En el versículo 4 y 5, volvemos, lo leemos, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta demanda es violenta y perversa y refleja la completa generación de la sociedad que había en Sodoma. Entonces, estos hombres a la fuerza demandan que los hombres salgan, demandan perversidad total. Se narra cómo estos hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot fuertemente, demandando que les entregara a los forasteros para abusar sexualmente de ellos. La expresión desde el más joven hasta el más viejo demuestra que la ciudad, toda la ciudad, sin distinciones de edad, estaba sumida en una perversidad moral. Este comportamiento refleja el extremo al que habían llegado la corrupción de esta ciudad Sodoma. No solo era una ciudad corrupta en sus prácticas comunes, sino que su maldad había alcanzado un nivel desbordante, sin límites ni respeto por la ley natural. En el versículo 5 dice, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esa noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta demanda violenta y perversa refleja la completa generación que había en Sodoma. Y esta corrupción está actualmente en este mundo y muestra lo muestra claramente lo que vivimos en las Olimpiadas de ahorita de París, ¿no? Cómo mostraron todos esos hombres o mujeres, no sé, un revuelto ahí, una depravación, la música, los bailes, las vestimentas, todo eso. Como vemos, Francia no está muy bien que digamos, ¿no? Y muchos países del mundo, ¿no? Entonces, la corrupción era total en esta ciudad. Entonces, la insistencia de estos hombres de Sodoma, quienes se negaron a escuchar las súplicas de Lot, muestra el mal que todo el mal que había corrompido cada rincón de la ciudad. En su intento por proteger a los ángeles, Lot les imploró que no hicieran tal maldad con ellos, pero los sodomitas respondieron con ira y con violencia. Su respuesta violenta muestra que la corrupción de Sodoma era total y que no había límites para su pecado. La depravación de Sodoma es un ejemplo extremo de lo que sucede cuando la sociedad se aleja totalmente de Dios. La corrupción se extiende a todos los niveles y afecta no solo moral, sino también las estructuras sociales, la familia, todo. Lot se había establecido en una ciudad que estaba bajo juicio divino y su vida fue impactada por la gravedad del pecado que lo rodeaba. Esto nos muestra la contaminación que tiene este mundo. Este mundo está contaminado, donde a diario estamos viendo esa contaminación en la televisión, en el radio, la forma que habla la gente, cómo se visten, ¿no? Y allí es muy importante pasar tiempo con el Señor Jesús, en devocional y en oración.
Es en una cercanía íntima con Él y con la guía del Espíritu Santo. La pregunta que les hago, hermanos, ¿todos los días pasas un buen tiempo con el Señor para afrontar los retos de este mundo y las acechanzas del diablo? Ahí es importante en este mundo pasar tiempo con Él, ¿no? La vida de Lot en Sodoma es un testimonio de los peligros de conformarse con este mundo y ser parte de este ambiente corrupto. Aunque Lot mantenía algunos principios piadosos, su vida y la de su familia fueron influenciadas negativamente por la perversidad de Sodoma. La hospitalidad de Lot demuestra que aún había rasgos de justicia en él, pero su vida incluida en una sociedad corrupta llevó a decisiones equivocadas y en un debilitamiento de su testimonio espiritual. Y eso nos puede pasar en el mundo aquí actualmente, ¿no? Hay sitios de trabajo de pronto muy corruptos, hay influencias negativas y no debe ser fácil, ¿no? Vivir en un ambiente cargado de pecado, ¿no? En contra de Dios. Algunas aplicaciones prácticas que debemos tener. Debemos ser conscientes que hay un impacto en el entorno en donde estamos. Como lo vemos en la historia de Lot, nos recuerda que el entorno en el que vivimos puede influir profundamente en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos ser conscientes del impacto que las influencias externas tienen en nuestra fe y en nuestras decisiones. Tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos en el trabajo, en la calle, en el estudio, donde estemos, ¿no? Donde pasemos más tiempo con personas de este mundo. Otra cosa es que debemos tener firmeza en la fe, ¿sí? Aun cuando estamos rodeados de tanta maldad, debemos mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y no permitir que las presiones externas nos hagan comprometer nuestros valores cristianos. Por eso cada día debo estar con la palabra de Dios en oración, porque hay mucha contaminación y así me voy a limpiar de esa contaminación delante de Dios. Por ejemplo, si el devocional es flojo, es seguro que va a terminar como Lot. Por ejemplo, si tengo 5 minutos en el Señor o lo hago de afán porque se me hizo tarde, será grave mi vida cristiana. Ahí yo no estoy siendo fortalecido. Yo pienso que por lo menos nosotros los cristianos debemos estar 2 horas diarias con el Señor. Yo he conocido hermanos, personas líderes de iglesias que pasan 8 horas orando, 8 horas. Y se ve resultado en su trabajo, en la iglesia. Y es importante pasar tiempo con el Señor a diario para limpiarnos. De pronto usted me dirá, es que no tengo tiempo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Haga esto, hermano, niéguele a la carne seguir durmiendo por la mañana. Domine la carne, no que la carne lo domine. Haga un sacrificio agradable a Dios, como dice Romanos 12, en presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso le gusta a Dios, que esté luchando por tener tiempo con Él. A Él le agrada eso. Al principio va a ser difícil, pero los hábitos se forman en 3 días. Igual que cuando uno sale a trotar. Los primeros días son duros, la pereza de pronto de levantarse uno temprano, y con el tiempo el dolor muscular, pero pasando los días se siente mucho mejor y sigue así una rutina que después el cuerpo ya le pide cuando usted no sale a trotar, por ejemplo, o a hacer ejercicio.
Si no tiene tiempo, si ese es el problema, le recomiendo madrugar. 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, busque el tiempo. Haga de parte de eso de buscar el tiempo con el Señor. Trate de encontrarse con el Señor. Y Dios le va a agradar a eso y le va a ayudar. Y Jesús es el ejemplo. ¿Qué hacía él? Que se levantaba muy de mañana, él dice, ¿no? Siempre. Él andaba muy ocupado, la gente lo perseguía, lo buscaban, lo criticaban. Los fariseos, la gente que quería milagros, los que sí lo seguían. ¿Qué hacía él? Madrugaba. Y dejaba el tiempo a Dios y después en sus labores diarias estaba, ¿no? Por la noche a veces algunos, pero uno llega ya cansado por la noche y ya con sueño y ya empieza a decir amén cada rato. Pero el sueño está dormido. Es mejor madrugar, fresco uno, ¿sí? Y otra cosa importante, el discernimiento. A través de la vida de Lot aprendemos la importancia de discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno. Lot escogió lo material y pagó un precio espiritual por su elección. Él vio que el terreno para sus ganados era muy bueno, pero al lado que estaba Sodoma. ¿Sí? Entonces hay que tener discernimiento en este mundo caído. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos a quién, al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Nosotros estamos aquí de forasteros, aquí estamos de paso, somos peregrinos. No debemos amar esta tierra porque esta tierra está muriendo, esta tierra está cada vez peor y vamos a ver qué cosas peores. Entonces, la vida de Lot en Sodoma es una historia de advertencia para nosotros. Aunque Lot comenzó con buenas intenciones y mantenía cierta justicia en su carácter, su inclusión en esta sociedad corrupta lo llevó a comprometerse en sus principios con Dios. El ambiente moral de Sodoma afectó todo su testimonio y todas sus decisiones, poniendo en peligro la vida espiritual y la de su familia, que es lo más importante para nosotros los cabezas de hogar, ¿no? Esta lección nos insta a ser conscientes de las influencias que dejamos entrar en nuestras vidas y a permanecer firmes en la verdad sin ceder ante las presiones de este mundo. En Hebreos, busquemos ahora sí Hebreos 3, 12 y 13. Vamos a seguir este capítulo 3, de 12 en adelante. Dice allí, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un gran engañador a nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos habla cada día por medio de las Escrituras y podemos ayudarnos diariamente, mutuamente, por la palabra de Dios, todos los días. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a lavarse en los pies el uno al otro, ¿no? Y Él empezó a lavar a cada uno. Caminamos a través de un mundo perverso y esto ensucia ¿qué? Nuestros pies. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Tu palabra es verdad. Entonces, tenemos que ser conscientes de la situación que tenemos acá. La palabra de Dios es el agua que nos limpia. Debemos limpiarnos cada uno con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a limpiarnos, la oración. Y así vamos a ser agradables ¿a quién? Al Señor. Entonces, la idea es el devocional.
no hay otra, el devocional, ¿no? Traje unas hojitas ahí, me prestas una, me prestas una hoja. Es como como un momento para uno, es un formulario de autoanálisis que debemos hacernos, que ayude. Yo más o menos la hice, que puede ayudarle a usted a analizarse, a mirarse cómo está su vida espiritual. Dice allí, ya dice lo siguiente. Debemos hacer un autoanálisis preguntándonos y ser honestos porque son preguntas que de pronto nos pueden doler. Como la siguiente. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy realizando un devocional diario? ¿Cuánto tiempo es ese devocional? ¿Usted cree que es suficiente o debe mejorar? De pronto usted no tiene tiempo. ¿Soy capaz de madrugar más temprano? ¿De levantarme más temprano? ¿Qué me detiene? Un ejemplo, la pereza. Las cobijas están calienticas y está lloviendo. Y uy, no, sigo mejor durmiendo. ¿Soy consciente de que este mundo está contaminado? ¿De que hay mucha corrupción en todo lugar? ¿Estoy sirviendo a Dios en la iglesia o en algún ministerio? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque una fortaleza es estar sirviendo en un ministerio. Si yo no estoy haciendo un devocional, pues va a ser difícil servir, ¿no? Puedo estar haciendo un devocional, pero no estoy sirviendo a Dios. Ahí puede haber un problema. En algún momento me puedo contaminar fácil y como no estoy haciendo nada en la iglesia, pues fácil, ¿no? Debo observar en qué puedo ayudar. De pronto pienso, no, ya hay muchas cosas, pero uno puede sentarse y cada domingo mirar, falta esto, o puedo ayudar a una persona que está muy ocupada, puedo colaborar, ¿no? Otra cosa, estoy usando el don o los dones que Dios me dio para ponerlos a disposición de los hermanos en la iglesia. ¿Qué don tengo? Yo sé cuál es mi don, conozco cuáles son los dones y para qué sirven. Sería bueno hacer un estudio, ¿no? De buscar los dones, hay varias listas, y analizarlos. Y mirar en qué yo puedo encajar, ¿no? O Dios me ha dado eso, ¿no? También quiero tener las diferentes coronas que Dios quiere darme. Creo que son 5, ¿no? 5 coronas, ¿no? ¿Usted anhela tener esas coronas? Que Dios le ponga una corona, por lo menos, sirviendo acá, en esta tierra, en la iglesia. ¿Sirvo a Dios para glorificarlo o yo sirvo a Dios para que me vean, para que yo sea felicitado y ser yo glorificado por los hombres? Que me aplaudan los hombres, de ahí no pasa esa gloria, ¿no? Pero lo importante es la de Dios. ¿Soy divisionista en la iglesia o busco la unidad entre hermanos? ¿Soy problemático o busco la unión de que el Señor salga adelante de la iglesia? Hermano, si no sale bien parado con estas preguntas, debe ir a Dios a pedir perdón y cambiar su vida cristiana y empezar a tener su devocional diario. Si no tiene tiempo, pues debe esforzarse a madrugar y a vencer la carne. Usted debe ser honesto con usted mismo y no se engañe y empiece de nuevo. El Señor, en su gracia, lo va a ayudar.
en su momento. Si yo me arrepiento realmente, Él es fiel y firme para perdonar, ¿no? Entonces, hermanos, analícese. Es bueno hacer autoanálisis de nuestras vidas. De pronto no estamos muy acostumbrados, pero la primera vez es la más difícil, ¿no? Pero es un buen ejercicio hacerlo, porque sé dónde estoy parado, qué me falta, o si estoy bien, pues seguir adelante y no decaer, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos mirar nuestras vidas. Vamos a orar. Oh Padre eterno, te damos gracias por ser nuestro Padre, por habernos adoptado como hijos tuyos, y gracias por la obra magnífica del Señor Jesucristo. Él es el magnífico, el glorioso, que se merece toda honra y gloria, porque murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias que pagó de una forma muy dura y difícil. A Él le costó su vida, a nosotros no nos costó nada. Pero por esto debemos estar agradecidos para llevar vidas que te glorifiquen a ti, Señor, en un mundo caído. Ayúdanos a ser luz y sal en este mundo, con vidas diferentes como la tuya, Señor. Y así poder demostrar que hay un Dios muy bueno, un Dios que se sacrificó, un Dios que nos da vida eterna, que no tenemos que hacer nada sino creer. Oro por las personas, si hay alguno aquí que no ha creído en Cristo, que lo haga y no espere más, porque mañana puede ser tarde y no amanecer, o amanecer muerto, pues sin vida, y ya muerto ya no hay nada que hacer, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por aguantarnos tanto, porque muchas veces hemos fallado y seguiremos fallando, pero tú siempre has estado fiel y firme allí. Aunque somos infieles, tú eres fiel, Señor, y gracias por esa fidelidad y por ese aliento que nos das. Gracias por tu Espíritu que nos ayude a mejorar, a conocerte, a indagar más de ti. Gracias por las escrituras tuyas, por tu palabra. ¿Dónde estás tú? Gracias por poderlas entender. Ayúdanos a poder quererlas, a poder amarlas, a que ese tiempo contigo lo veamos como lo más importante de nuestras vidas a diario. Y que obres en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.